Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, a la hora que se estén conectando. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Altavoz, una de las sesiones especiales, la última sesión especial de este año, por cierto, 2025, que transmitimos. Tenemos el privilegio de transmitir desde este lugar soñado para un programa como este, Sala Máster de Radio Universidad de Chile, para una nueva sesión de música y también de entrevista con nuestro entrevistado de hoy, que ya estaba tocando la guitarra, se escuchaba de a poco ahí. Sí, perdona. No, por favor, nada que perdonar, ya tenemos la voz. Además, Jepe con todas sus letras. ¿Cómo estás, Jepe? Bienvenido nuevamente a Sala Máster. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, feliz de verte por acá. Feliz retorno además porque estuviste hace poquito acá presentando nada menos que un libro buenísimo que está recién lanzado por lo demás y es el motivo, parte del pretexto por el cual queremos conversar hoy día contigo. Sí. Así que partamos hablando de eso. ¿Qué tal este regreso casi literal? Porque hace cuestión de semanas atrás, el 5 de noviembre, estuviste aquí a sala llena, por supuesto, tablero vuelto, presentando G Pinto, el disco, por cierto, pero también el libro, que lo tenemos acá, por cierto. Sí. Como vemos en la escenografía, las cosas que aquí se guardan, una publicación reciente de la que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal estuvo esa sesión? ¿Qué imágenes te quedaron en la retina de esa presentación en la Sala Máster? Me quedaron, fueron dos presentaciones que hicimos donde tocamos el disco completo, 13 canciones, más alguna que otra canción de distintos discos, pero en un formato gepístico, digamos, o gepíntico. Gepintístico. Inventemos palabras, todo bien. Gepístico está buenísimo también. Claro, como a trío y ahí con accesorios y guitarrita y cosas. Estuvo precioso, la verdad que a mí me gustó mucho. Yo no sé si la palabra fue revivir tiempos pretéritos de mi carrera. La verdad que soy bastante poco nostálgico en ese sentido. Yo diría más bien que como que intentamos, o sea, como que tocamos de nuevo un disco que se grabó hace 20 años, pero lo pudimos como recrear ahora, ¿no? Como cada uno se la ingenió con lo que tenía en su casa, y así tal cual. Miguel, principalmente Miguel, que fue el que se encargó de los teclados, de encontrar algo que se le pareciera a lo que sonaba en el disco. Por lo tanto, trajimos al hoy esas canciones que para mí hasta hace bastante poco tiempo vivían en un pasado que no me interesaba mucho revivir, ¿cachai? O escuchar siquiera. Yo ese disco no lo escuchaba mucho, no porque le tuviera mala ni buena ni nada, sino que me parecía simplemente muy lejano y me parecía más interesante concentrarme en cosas actuales, ¿no? Pero ahora fue un muy buen momento. Yo diría que a partir de finales del 2024 fue un muy buen momento para volver a escuchar este disco y así, bueno, coincidió justamente con que se cumplían 20 años, hicimos este concierto, la verdad que encontré bastantes coincidencias entre aquel sonido y los intereses actuales míos y bueno, del Maco y de Miguel que me acompañaron sobre el escenario. Entonces fue bonito, ahí como hubo un puente, una cosa así, bien bonito, de épocas. Exactamente. 20 años, por cierto, del disco, 20 años de esta sala también, porque acá se lanzó ese disco. También tiene un carácter especial la sala, hay una nostalgia, no es la palabra, lo acabas de decir, pero hay alguna rememoranza también especial de ese día. ¿Tienes instantáneas tal vez de ese concierto de hace 20 años en comparación con las de este ahora? Es que ese disco suena en esta sala, o sea, como que no... Hicimos algún aniversario cuando se cumplieron 10 años a partir de la salida del G Pinto en otro lugar y la verdad que no cuajó del todo. Para mí, por lo menos, yo me sentí ajeno un poco haciendo eso, hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto que lo disfruté, pero tampoco fue una tortura, no digo eso, pero las canciones se me sintieron, sí, las sentí un poco... No, todavía faltaba, ¿cachai? Bueno, pasaron 20 años y ahora en esa como conexión más directa con ese disco es que se nos ocurrió de inmediato la idea, no tuvimos que darle mucha vuelta de volver a hacerlo acá, ¿no? Como se hizo en un principio y creo yo que le hizo absoluta justicia al sonido del disco, le hizo absoluta justicia también a varias de esas personas que estuvieron hace 20 años aquí y volvieron a estar luego de todo ese tiempo. Para nosotros, para mí, bueno, principalmente para mí que estuve en las dos ocasiones, fue precioso, fue como, que no sé cómo se dice así en términos de espacio, pero es como estar en el mismo punto, ¿no? Como en el mismo punto, sin la necesidad de sentir esos 20 años encima, eso quiero decir.
Totalmente. Capaz que hasta rejuvenecedor de alguna forma. No sé si fue una especie de viaje atrás en el pasado, pero... Fue un proceso de aceptación, ¿no? Yo creo. O sea, 20 años no es tanto quizás, pero por lo menos en mi caso han pasado un montón de cosas. Y discos, y vivencias, etc. Y fue como un apretón de manos para con ese jefe de ese momento, ¿no? ¿Cachai? Con esa persona que era. Fui. Me tomo de eso porque eso, de hecho, parte de eso dices en el libro, por lo demás. Ese jefe yo calculaba que tenía no más de 24, tal vez 23 o 24 años tenía en ese tiempo. ¿Cómo fue ese...? Hablemos de eso también. Decías que de alguna forma en el libro hablas literalmente de que es una persona que ya no existe. Dices que es una cosa muy bonita. Claro. Y es cuático al encontrarse con una persona que eres tú y que ya no existe. ¿No? ¿Cómo se vive ese proceso, ese reencuentro personal, digamos? Yo no sé en cuánto tiempo se renuevan todas las células del cuerpo. Me da la impresión de que en menos de 20 años. Así que ya en términos así físicos ya se cambió, pero en términos vivenciales, por ponerle un término, sí, sin duda ya se renovó completamente, para bien, asumo. Creo que en términos de maduración, pongámosle profesional, he podido aprender un oficio y lo cual después de todo este tiempo me permite disfrutarlo de mejor manera. Yo te diría que hace 20 años, en un principio, cuando apareció el 5x5 del G-Pinto, sí disfrutaba mucho de lo que estaba haciendo porque era un descubrimiento, ¿cachai? ¿Qué pasa si yo canto con mi guitarra? Se parece a lo que yo escucho. Eso es lo que yo sentía en ese tiempo, que lo que yo estaba haciendo se parecía mucho más, o sea, se parecía absolutamente a lo que me gustaba escuchar, ¿cachai? Creo que eso no es necesariamente lo que me sucedió después. No digo que eso haya sido malo, o sea, me sirvió para un proceso, aprender a hacer otras músicas, ¿cachai? Que no estaban ligadas con lo íntimo. Ahora quizás volví a eso de nuevo, como a hacer, a partir del disco Un Desastre, como a hacer música que yo escucho, ¿cachai? Eso es interesante, pues se me fue un poco la pregunta que me hiciste, pero... No, pero no importa, porque llegamos a la renovación de la célula, sí. Sí, creo que sí, se cumplió una etapa, creo yo. Creo que que en el momento en el cual estoy, tanto profesional como personal, la mirada en perspectiva hacia lo que se hizo, creo que ahora la miro con mucho orgullo y mucha... Como ya dije hace un ratito atrás, como que lo abrazo, ¿cachai? Abrazo esos procesos anteriores, esas personas que fui o esos cantantes que fui, esos errores que cometí, ¿no? De repente la chunté. Pero al final cuando me equivoqué, todas las veces, inclusive, no es que me esté poniendo ni buenista ni nada, pero las veces que me equivoqué, creo que fueron reales victorias, ¿cachai? Porque me ayudaron fueron como puntos de inflexión, ¿no? Como, mira, esto no me gustó como lo hice, por lo tanto lo giro. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de situaciones me las abrazo en este momento. No es que haya pasado por un temazcal, ni muchas terapias, ni nada, pero no sé, sucedió que 20 años después estoy en esa y disfrutando de eso también, de esa mirada en perspectiva o ese... que no, quiero evitar la palabra revivir porque la nostalgia no me viene, pero sí, como abrazar ese proceso. O sea, todo esto ha sido un constante proceso, ¿no? Un work in progress, como le dicen, a partir de hace 20 años y un poquito más también. O sea, a partir del 2004 con esto. Totalmente. Tomémonos de eso. Ya muchas preguntas solo con ese último speech tuyo. Florecen cantidad de preguntas que quiero agarrarlas todas a ver si no se me escapa ninguna. Una es la idea de el acierto, pero también el error. Y más del error, incluso hablemos del desastre. Tu último disco se llama, apela a la palabra desastre, que es aún más profundo y más cuático que error, digamos, ¿no? Y sin embargo, no se trata de satanizar esas palabras. El error puede ser súper productivo y fecundo, y el desastre incluso también, ¿no? De alguna manera, ¿cómo te llevas con esas dos palabras, tío? Súper bien, ahora me he abrazado esos términos, claro, de hecho, hasta como bien dices tú, el último título, el último disco se tituló así, además es un desastre. Esto que está aquí, y quiere decir con invalidar esas ideas de que, o sea, como invalidarlas para mí, no me da lo mismo lo que piense el resto al respecto, pero para mí la idea de que, no, al revés, voy de nuevo. Aceptar la idea de que a través del error, o a través del instinto, o a través de la mirada de reojo, que eso yo lo tenía muy presente hace 20 años, es que aparecen cosas muy bellas, ¿cachai? De nuevo, muy bellas para mí, por lo menos en un principio, ideas muy bonitas. Yo diría el 97% de las canciones de Un Desastre salieron un poco como de reojo, ¿no? Como de... sin siquiera plantearse hacer una canción así o asá, que era lo que había yo hecho en discos anteriores. Principalmente en el Folclore Imaginario, que es el disco más pensado que he hecho hasta ahora, así como más planificado, quiero decir. En cambio, Un Desastre y G-Pinto, tiendo al puente entre los dos puntos, es totalmente de reojo, totalmente intuitivo, totalmente buscar es que tampoco es buscar el error, porque eso ya te implica algo consciente, pero aceptar el vacío de eso, el vértigo, ¿cachai? Entonces, esa cosa intuitiva la conecté también con un montón de vivencias que fueron efectivamente un desastre, ¿cachai? Como, no sé,
romantizar la mala onda, ponte tú. Es algo que está muy presente en ese disco, Un Desastre, ¿cachai? Entonces, ese disco para mí, el Un Desastre, es como la maduración de ese proceso intuitivo de búsqueda estética y al mismo tiempo de aceptación de unas vivencias. ¿Cachai? No todas, hay canciones muy dulces también en el Un Desastre. Hay una canción que se llama 21 de enero, que es para una persona que nació aquel día y que simplemente es el objeto de mi adoración. ¿Cachai? Entonces conviven en ese disco un montón de vivencias de mierda y ¿cómo se puede decir? Y como amor profundo por... iba a decir por la vida, no lo voy a decir. Por ciertas personas o por ciertos procesos, ¿cachai? Sí. Hay palabras prohibidas en esta entrevista, como vivir, ya saben, y amor por la vida es demasiado. Y la nostalgia, sí, es cierto. De hecho, la antinostalgia total, queremos hablar de G. Pinto, estamos hablando de G. Pinto, pero también estamos hablando finalmente y naturalmente de Un Desastre, que es tu disco nuevo. O sea, es imposible negarse a la actualidad también, digamos. No sería... Lo que pasa es que ir a G. Pinto, o sea, lo del G. Pinto no es ir a G. Pinto, es traer a G. Pinto a la actualidad. Básicamente, eso es el resumen de todo lo que hemos hablado. Las masas definiciones. Bueno, si esto fuera una entrevista escrita, siempre lo digo, ese sería el titular de esa entrevista. Por ejemplo, ¿cuánto añoro escribir entrevistas en el papel? Ese sería el título, impresionante. Que, aparte de la claridad, impresionante, ¿no? O sea, ni por un segundo nublarse con la nostalgia, como tú dices, o revivir y todo eso. Sí. Lo que pasa es que tampoco, es que por el simple hecho de que 20 años no es mucho tampoco. Bueno, lo dice una canción, ¿no? Sí. Carlos Gardel, nada menos. Sí, pues, muy sabio él. Y ya te creo cuando sean 30, ya ahí empieza a ser. Ahí empieza a ser un tiempo. Ahí más allá de la renovación celular y más allá de las vivencias, todo lo que pasó bajo el puente ya es obvio, cae de cajón, que es inevitable, quiero decir, que aquello suceda o se sienta. Pero 20 años es como todavía un momento en que los discos que cumplen 20 años, no sé si se celebran tanto, ¿cachai? Este no sé por qué, porque fue el comienzo de una historia bonita quizá, como el comienzo, o más allá el comienzo de una historia mía, sino que un momento de la historia de la música súper específico, así como zoom, sí. Como de la escena underground santiaguina puntual, ¿cachai? Sí. Que se refiere a un montón de artistas, no solamente Jepe. Totalmente. De hecho, qué bueno que lo dijeras porque tampoco quiero dejar suelto esa hebra que dejaste. Hebra es una palabra que aprendí contigo, además. Hebra prima. Hebra prima. Sí. O sea, la conocí antes, pero esa canción me la trajo de vuelta y nunca más dejé de usarla. Tiraste la hebra a una cosa increíble que dijiste sobre hacer música, lo voy a traducir a mis palabras, como más dictado por la intuición propia, como pasó, por ejemplo, con G. Pinto, incluso con lo que había hecho antes. Dijiste 5x5, que fue tu EP de un año antes. Me acuerdo de ese EP azulito, en fin. Incluso me acuerdo de Taller Dejado. Y después de eso, de alguna forma, tomando tus palabras, empezaste trabajando de manera distinta, como no tanto abandonando lo que tú querías, sino hacer otras cosas. Y ahora volviste en ese sentido. Exacto. Está interesante porque de Hungría para adelante, entonces dirías tú que viene ese cambio de tal vez no seguir tan a ciegas, digamos, la intuición y tomar otras decisiones a lo mejor. Claro, el Hungría significó ya hacer canciones como determinados artistas, ¿cachai? Por ejemplo, hay la canción Lienza, que comparto además con la Javiera. Perdón, esa es de Audiovisión, me estoy pasando de disco. No importa, me encanta. No te mueras tanto, Grima, claro. Son canciones, yo decía, voy a hacer canciones como Pep Shop Boys o Sade, ¿cachai? Sí. Así, quiero hacer una canción así y esa. En G. Pinto nunca hice eso, ¿cachai? O de manera tan clara. El folclore imaginario sí un poco también, o bastante. Y es que el folclore imaginario es tremendamente planificado, no en el sonido de las canciones, sino que en la búsqueda de la cantidad de compases correctos, ¿cachai? O sea, la cueca de algunas recopilaciones de la Margot Loyola tienen 52 compases y la cueca usualmente tiene 48. Entonces, era una discusión entre los chiquillos, entre Claudito, que tú perfectamente conoces, y el Miguel Molina, que era como, a ver, vamos a hacer la canción como con los 52 compases, no con los 48 que dice el Pepe que hay que hacer, ¿cachai? Ya, perfecto. Pepe Fuente. Sí, correcto. Porque así la Margot Loyola lo recopiló, entonces no... Y se armó una discusión linda. A eso me refiero con la planificación. Correcto. En términos técnicos, ¿cachai? Sí. Más allá de querer parecerse a determinado artista. No, yo no quise personificar, ni mucho menos acercarme a Margot Loyola. Yo hice versiones del grupo que estábamos ahí, no versiones Jefe, sino que del grupo que estábamos ahí, de sus recopilaciones. O sea, la versión de la versión de la versión de la versión. Exacto. Son dos maneras distintas, pero de alguna forma, claro, estás complementando tu propia intuición con, ya sea el afán increíble de querer hacer una canción que se parezca a Pet Shop Boys, por ejemplo, en Hungría, o de someterte, o más que someterte, remitirte a un referente tan increíble como Margot Loyola y ser respetuoso con eso, digamos. De alguna manera son otras informaciones que te llegan. Sí, sin duda, sin duda. En el Hungría hay canciones, no sé, Esgrima era como Clocks de Coldplay, ponte tú. Notable. ¿Viste?
Buenísimo. Pretexto entonces a partir de G. Pinto para seguir hablando de distintos momentos de la carrera de Jepe, que además vamos a ir complementando a partir de ahora con música, porque otro de los regalos de esta entrevista es tener a Jepe con su guitarra de 5 cuerdas y una afinación indescriptible. 5 cuerdas, ¿no? 5 cuerdas, sí. Siguen siendo las 5 cuerdas del 2020. Y esta 2005. guitarra en particular tiene la gran gracia que es única en su tipo, ya que Juan Guntecura me la diseñó a mí, o sea, un luthier connotado que trabaja con muchísimas personas y por ahí yo alcancé a... O sea, sí, toqué su puerta y le pedí que me construyera una guitarra que tuviese 5 cuerdas y que, claro, ven, se puede ver aquí que está exacta. O sea, es imposible construir una guitarra convencional con esto porque tiene 5 espacios, ¿no? No hay para 6 cuerdas. Ah, así correcto, que, está hecha así. Qué bueno. ¿cachai? Juan Guntecura además me la diseñó, además muy delgadita, que es como para poder asomarme a mirar así. O sea, totalmente customizada. Sí, totalmente customizada. Así que saludo a Impresionante. Juan Guentecura que diseñó esto. Y eso, es única en su tipo. Tiene un barniz bastante delgadito para que se marcaran también. Me gusta eso como los golpeteos, que Sí. quedan marcados. Me gustan las guitarras así heridas o tatuadas, Sí, ¿cachai? con marcas de vida. Tal cual. Y, en fin, eso. ¿Qué más puedo hablar? Nada La más, por cápsula, favor. lo mismo. Cápsula Fitchman. Con esa guitarra única en el planeta, pasamos a escuchar entonces por ahora las 2 primeras canciones de esta sesión especial de Altavoz. Es Jepe y su guitarra única en el mundo en multiplicación y nada más. Y se desmarca de todas las líneas, se cree propio, pero se va. Dibuja todo, hace las marcas, cuando se mira, sorprenderá. Y se disfraza con muchas flores, no tiene olores, no sirve nada. ¿Cómo se entiende lo que se dice cuando no se hace ni se permite? Cuando no se deja hacer lo que nunca se entendió, se vuelve indecible lo que se dice, hablo. Lenguaje de manos y palabra traduzco cruzado, significado se fue. Multiplicación de mano al habla, hablo yo. Me dijo que calle, que me quede tranquilo. Uno en el aire, otro en la mañana. Me dijo que calle, que me quede tranquilo. Déjame estar, no diga nada y no diga nada más y no diga nada. Pero al estar, estamos al lado, no me quites tu mano ya. Pero al estar, estamos
ya no tomamos más, bien apretado. Oh, oh. Si no tengo nada que decir y si no tengo nada que cantar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está? Y si no tengo nada que decir y si no tengo nada que cantar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está? Déjame estar y no diga nada más, y no diga nada más, y no diga nada. Y si no tengo nada que sentir y si no tengo nada que pensar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está? Y si no tengo nada que sentir y si no tengo nada que pensar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está? Seguimos en esta sesión mega ultra especial de Altavoz, la última especial de este año, transmitida desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile con Jepe y su guitarra única en el planeta. Ya no me voy a olvidar más de ese dato porque es impresionante. Una guitarra con además unas marcas increíbles, sí. Con la que hemos escuchado ya dos primeras canciones de esta sesión, que fueron Multiplicación y Nada Más. Hablemos de fidelidad, Jepe, también. Estaba escuchando Nada Más de fidelidad, porque me fijé, por lo menos, bueno, son versiones tuyas como solamente con guitarra voz, y G. Pinto fue grabado con más gente también, pero la única, creo yo, que el único cambio que te permitiste hacer en esta canción fue al final, que como que ralentaste un poco el final, pero de alguna forma está muy fiel también a la versión original, ¿no? ¿Perdón, qué versión? La de Nada Más. Ah, Nada Más, sí. Como que la cambiaste hacia el final. Es que esa canción del disco ha sido la que he interpretado más veces, la he ido arrastrando en el tiempo y yo siento que esa canción tiene que ver con como que el guitarreo tiene que ver con algo que se aplane, ¿no? Como si tuviese un delay, como circular, así medio My Bloody Valentine, no sé, algo así. Sí, yo siento que como que se fue aplanando un poco como si tuviese un delay la canción, creo. Claro. Bueno, también fue la primera canción que compuse, ¿eh? Es la canción más antigua de lo que he compuesto, digamos. La hice la hice el 2000, efectivamente, sí. Notable. Así que ahí la he ido arrastrando. Creo yo, claro, como que se ha ido, ¿cómo llamarlo? Como que se ha vuelto un poquito más etéreo el guitarreo, como más abstracto, más, sí, menos urgente. Exacto. Hablemos del proceso del libro también, que queremos hablar en este segundo bloque también mucho del libro, y está interesante también el ejercicio que tú decías, porque al comienzo no estaba en tu radar necesariamente esto de volver atrás, ni siquiera revivir, pero tampoco hablar mucho de este disco, de este libro y de este disco también. Te quería preguntar qué tan revelador fue para ti también este ejercicio y qué tanto te viste invitado por Misael Godoy, el autor de esta increíble investigación, que además es coral, con mucha más gente hablando. ¿Qué tanto te sorprendió y qué tanto te envolvió este proceso de que te invitaran a volver a hablar de un disco que había hecho 20 años antes? Lo que fue interesante de todo este proceso, tanto de lo del disco y lo del libro, pero principalmente lo del libro, es que el libro no habla tanto al respecto de las canciones. Bueno, obviamente sí, aparecen las canciones en la letra y una explicación
o una especie de explicación de cada una de las canciones. Yo creo que habla más de un contexto, que es lo que me parece más valioso en este tiempo. O sea, 20 años después las cosas cambiaron muchísimo. Ahí podríamos jugar si para bien o para mal, pero por lo menos hace 20 años había una sensación tan honesta y real en la mayoría de los que estamos hablando en el libro y muchos más, de que no hay nada que perder, porque no hay nada, o sea, no hay industria que nos vaya a pescar a nosotros, por cierto, o que en ese tiempo no teníamos la idea o las ganas siquiera de que la industria nos pescara a nosotros, digamos, nos contratara y nos dijera, oye, queremos un disco contigo. Sino que hacíamos las cosas porque nos salía del alma nomás y teníamos una fe... Ya no. Chao esa palabra también, fe. Una... diccionario de las palabras que no, las palabras prohibidas de GPU. Sí, teníamos una... Es que la Javiera es portadora más bien de esa idea, entonces como yo me colgué un poco de ella, tengo que ponerme como en sus zapatos. Entonces como... Javiera ella alguna vez dijo, no sé si en este lugar o qué, pero en una entrevista o en una conversación dijo, yo creo que la música que hago o las canciones que hacemos, que hago, la escucha la mayor cantidad de gente posible. Así nomás. Bueno, ustedes conocen cómo habla la Javiera, que es como bien de pocas palabras y bien... Se da muy pocas vueltas, entonces, claro, con ese tonito lo dijo y a mí me hizo tanto sentido. Es como, claro, si uno escucha Stereolab y escucha Inti Illimani y escucha Violeta Parra y escucha Sonic Youth y escucha lo que sea, obvio que se puede llegar, pues. No sé cómo, pero se puede llegar, ¿cachai? Ese no sé cómo es clave y no tiene ni que ver con la fe, no tiene que ver ni con el... Sí, con el trabajo duro, sí, sin duda. Pero con como una liviandad muy profunda, ¿cachai? Como una liviandad muy profunda. Como un hacer nomás, un hacer liviano y honesto. Y bueno, en la honestidad está la profundidad, asumo. Pero yo me colgué un poco a la Javiera en eso, ¿no? Yo siento que soy un poco más enredado con ese tipo de situaciones y necesito de tender un ancla con alguien para que me lleve en ese tipo de situaciones, ¿cachai? Yo sí tenía mi hacer sincero, ¿no? Yo hacía mis canciones con amor y todo, pero me daba mucha más vuelta y como conocí a la Javiera y ella dijo que era tan simple y tan complejo a la vez, como me acabo de referir a lo que ella dijo, es como, acá está, ya, llevo mis canciones con esa idea, ¿no? Como que esa idea de que la mayor cantidad de gente ojalá escuche mis canciones. No, sacar el ojalá, es como que la mayor cantidad de gente escuche mis canciones. Eso. ¿Cómo? No sé, pero vamos para adelante, ¿cachai? Una resolución así. Ahí está, esa es la clave. Yo creo que esa es la primera persona que lo dijo y hasta ahora me da la impresión de que la única persona que lo ha dicho, ¿cachai? De esa manera tan pura. Sí. ¿Cachai? Como, porque ahora es que, claro, yo quiero que el mundo me conozca a través de la industria, no me interesa, ¿cachai? A mí. No. Es que hay una manera en que ella lo dijo que es clara. Bueno, tenemos que preguntarle. De hecho, el otro día la interpelé con eso. Sí, en el lanzamiento. En el lanzamiento del libro y ella decía, ¿cuándo dije eso? No se acordaba. Y fue muy lindo. No se acordó, sí. Muy Javiera Mena verlo sentirlo de esa manera, ¿no? Sí. Como que sigue siendo la misma, eso es lindo. La renovación de células en ella ha sido un poco más lenta, quizás. Puede ser. Está bueno porque fue conmovedor, además. Una vez aparece ahora esta frase, la citaste, por supuesto, te lo iba a recordar ese día en el lanzamiento de la Biblioteca Nacional, en la Sala América. Y claro, pues se lo preguntaste, se ve que es una frase que pregnó profundamente. Así como una a mí frase me quedó forever. Sí. Y está bueno porque no es ambición entendida a través de la industria. No. Está buenísima esa distinción que tú dices. Sí. Algo mucho más, te voy a citar, porque lo dijiste recién, liviandad tan profunda. O sea, eso parece un oxímoron o como se llama eso, que es todo lo contrario, pero puede ser una liviandad profunda porque es ligereza, pero al mismo tiempo está... Es que liviandad sentido, ¿no? Es como básicamente una honestidad. La honestidad no implica una complejidad en sí, ¿cachai? Es como, digo lo que siento y se conecta con una pureza muy, muy de ella. Ay, no sé. Creo que por eso hay que preguntarle a ella, pero es como ella me dio la llave como para poder para no sucumbir en el camino, a eso me refiero, porque nosotros veníamos del underground y el underground por lo menos en ese tiempo era lo contrario a ser conocido, ¿cachai? Uno se mantenía en un nicho y lo que quieras, pero ella como que incluso fue contradictoria porque también era parte del under que habitábamos en este lugar, entonces sonaba contradictorio, pero al mismo tiempo no, lo dijo de una manera que era como... No, pues aquí lo que hacemos lo va a escuchar la mayor cantidad de gente posible. No sé en qué momento, no sé cómo, pero va a ser. Y bueno, y pasó, pues. O sea, hago el salto temporal absoluto a cualquier cosa. Por ejemplo, tú en el Festival de Viña. Y no me acuerdo en qué año, pero el Festival de Viña. 14, sí. Gracias, 2014. Es como no tanto tiempo después, además, fíjate. Sí. O sea, efectivamente, ¿cómo decir? Esa enunciación, no sé si ese decreto, pero esa manifestación de la voluntad finalmente era real, ¿no? Y ustedes llegaron a estos distintos estadios que se entiende como el mainstream, igual, pero siendo los mismos, ¿no? Sí.
no tuvimos que negociar con nadie y, bueno, quizás con nosotros mismos en algunas cosas, pero es simplemente curiosidad. Yo creo que todo fue curiosidad genuina, ¿no? Tanto de la Javi como mía, y de, bueno, qué sé yo, varios más. Pero que por ahí sonamos en la radio, que si el Pedro, no sé. Pero es que yo como la Javiera la tuve presente durante tanto tiempo, la sigo teniendo. Es como, es como una curiosidad, honestidad, bueno, suerte, supongo también, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y no sé cómo calibrar todas esas mínimos común que hay. En todo caso, para no mistificar más de la cuenta, ¿dirías tú que igual hubo Exacto, algún muy bien tipo de... dice, no mitificar más de la cuenta. Eso, ¿y hubo algún tipo de aprendizaje de cómo hacer una canción que suena en la radio, por ejemplo, en tu caso? ¿Es totalmente comparable una canción, alguna de las canciones tuyas después de este disco con las de G. Pinto, por ejemplo, en el sentido que son más salvajes? ¿Esta lo puedes ver así? Copiar y robar, esa es como la clave. Ajá. Sí, pues o sea, uno escucha una canción, la copia y le copiáis como el aire, ¿no? De hecho, Fruta y Tello la saqué de una canción que se llama Papito, de Manu Chao. Bueno. Que dice, ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Y alguna vez la escuché y fue como, obvio, hay que hablar así, pues, ¿cachai? Y así, y así, pues copiando de una manera tan estúpida que parece no copia, ¿cachai? Exactamente, llega a ser auténtica. Sí. Y bacán, De lo obvio. bacán reconocer además la fuente. Estamos en la cocina de GP aprendiendo cómo se hizo. Increíble. Capaz que lo dijiste antes, ahora creo recordar que Alguna vez lo dije, sí. pero bueno, Manu Chao se puede dar por enterado, entonces que es una influencia también. Sin duda. Junto con Pet Shop Manu Boys Chao yo le robo y todo. tantos otros. Del clandestino a los dos que siguen. Tremendo. Se me olvidó cómo es, los que siguen. Estación Esperanza se llama así, ¿eh? Sí, Algo así. que dicen tres cosas, pero te la dice de una manera que es de una manera. Esa O manera sea, hay que copiar. totalmente. No lo que dice, sino que la manera. Sí, lo concentrado en lo minimalista, por decirlo así. Absolutamente. impresionante. De hecho, muchas canciones son la misma canción y no importa. Así es como Sí, que- sí, chao. Totalmente. Hablemos de expresiones como la libertad tan profunda de lo que decía Jepe recién acerca de Javier Amena. Quiero citarte un verso al azar porque habría muchos versos que comentar, pero por ejemplo, no tengo la fuerza para estar tan débil. Déjame explicártelo así. Aparte después dice, déjame explicártelo así. Sí. O sea, la fuerza para estar tan débil, ¿cachai? No sé si recuerda, eso es de Sal, ¿no es verdad? ¿O es de Sal. Sí, la canción O sea, Sal. hablemos de contradicciones. La fuerza para estar tan débil, no sé, esa letra en particular la tomo como un ejemplo. ¿Tienes un recuerdo de dónde habrá salido ese verso, por ejemplo? Sí, claro, me acuerdo. Es como la idea de hablar acerca de la inspiración. La inspiración es tan liviana que es como que tenéis que sacarle tenéis que sacarle como ímpetu a tu cuerpo para que entre, ¿no? Es como lo más sutil es lo más sutil del mundo. Entonces es una manera de escribir lo más sutil que yo quería sentir o sentía, no sé. Es como para entender mi inspiración o para entender mi manera de querer hablar de ti, porque esa canción está hablando como de una otra persona, es como quitarme la presencia, ya nos pusimos esotérico, pero es como quitarme la presencia, es como desaparecer, ¿cachai? Eso es, no tengo la fuerza para estar tan débil. Increíble lo prístino que está en tu memoria, porque probablemente alguien habría podido olvidar una letra de hace 20 años o más. Es que esa frase a mí me sonaba, wow, así, qué buena. Sí. Me acuerdo cuando la escribí fue como, uy, sí, esto es. En tu casa, en San Miguel o algo así, o quizás en otro lado, no sé. ¿Te acordarás tanto así como el lugar donde la escribiste? No, el lugar no, pero me acuerdo de que esa frase me pegó igual. Me pareció que tenía sentido. Y traigamos otra que a lo mejor recuerdas, que fue la que escogió, por cierto, Misael Godoy para titular este libro. De ahí Claro. surge el título que es Y de a poco se van yendo, no los puedo detener o no las puedo detener. Las cosas que aquí se guardan ahora ya no pueden ser. ¡Wow! A ver, eso, por favor, ¿qué nos puedes contar acerca de eso también? Aquí están las cosas que aquí se guardan, así se llama el libro. ¿Me la puedes leer de nuevo ese Por favor. verso? Y de a poco se van yendo, es la melodía, ¿no? Y de a poco Sí, se sí. van yendo, no los puedo detener. Las cosas que aquí se guardan ahora ya no pueden ser. Yo creo que tiene que ver con lo mismo. Yo creo que el disco G. Pinto habla sobre la inspiración. Descubrir la inspiración, no algo que yo sabía, pero estaba conociendo. Yo te diría el 80% de las canciones del G. Pinto hablan sobre hacer. Sobre el hacer. Sí. Nilo, claramente. Quizá hay 2 canciones o 3 canciones que hablan sobre ciertas personas o que fueron inspiradas por personas. Los barcos, nada más, Sal. El resto no. Sí, po. Javier Amena tiene que ver con los barcos, me parece, habiendo leído el Lo que libro. pasa es que ¿no? los barcos le hice En después de Valparaíso. una farra que tuvimos en el Valpo y me acuerdo que en esa fiestecita, que había un montón de gente, alguien dijo ya, que canten, y cada uno cantó lo suyo y bueno, yo no tenía esa canción hecha, por supuesto, pero estábamos en una terraza y mirábamos por fuera y estaban los barcos, así de redundante. Y Totalmente. después hice esa canción con esa imagen, digo.
Absolutamente. Son historias que se pueden encontrar, por cierto, relatadas por el propio Jepe, porque eso está de tu puño y letra prácticamente dicho en las cosas que aquí se guardan, el libro del que estamos hablando hoy, que por cierto no sé si podemos pasar el aviso, pero está disponible, por cierto, está en las tiendas. Ajá. No sé si nos puedes contar acerca de dónde se consigue este ejemplar, este libro. A ver si no me equivoco y me corrigen. Tienda Nacional y en las redes sociales, Colectivo Abejorros. De Colectivo Abejorro están también ahí escribiendo a colectivoabejorro@gmail.com. Perfecto. También ahí pueden exigir su copia. Exigir. Exijan su copia, corran a exigir su copia en colectivoabejorros@gmail.com y también en el Instagram de Colectivo Abejorros. Tal cual, y Tienda Nacional. Por cierto, Colectivo Abejorros, que es coproductor de este libro junto con el propio Jepe. La autoría no está en la portada del libro, pero Misael Godoy es gran parte del responsable de incluso la redacción y la investigación, las entrevistas, la cantidad de gente que habla en este libro. En fin. Así es. Así que para cerrar, con los pocos minutos que quedan, simplemente preguntarte por resignificaciones, porque claro, hablábamos recién de que el verso completo del cual está extraído este título habla de la inspiración, pero en particular tiene otro significado. A lo mejor leer un libro que se llama Las cosas que aquí se guardan. Es casi como si fuera un cofre, una cajita que tuviera cosas guardadas, ¿no? Yo creo que Las cosas que aquí se guardan es una referencia, por lo menos aislada esa idea, esa imagen, me remite a un libro. Aunque yo no sepa que eso es una canción, que es parte de una letra de una canción, o sea, lo sepa o no lo sepa, me remite igual a un libro, ¿no? El que sea. Y creo que también tiene esa idea de que las cosas que aquí se guardan, las cosas que aquí se esconden también. Es como, creo que el indie en ese tiempo escondía cosas y ese era el gran tesoro. Ahora ya no, porque es casi imposible esconder algo. Como que el impulso es mostrar, ¿no? Mostrarse, aquí estoy en vacaciones pasándolo a la raja. ¿Por qué alguien no dice estoy pasándolo como lo oye y saca una foto? No entiendo eso. Es un poco, como que este libro un poco se esconde esas dos cosas, ¿no? Creo que en ese tiempo todo el indie se trataba de lo escondido. Era lo lindo igual. Ya no es así, como ya dijimos. Y claro, me da esas dos ideas. Las cosas que aquí se esconden, las cosas que aquí se guardan, porque es un libro. Increíble, imposible mejor manera de terminar esta entrevista hablando además de cómo nos interpela para el tiempo actual este libro. Nos habla de su tiempo, pero nos habla de ahora también por comparación. Así que yo encuentro que de verdad es un ejercicio maravilloso. Yo reitero que la idea más importante de este libro, y va a quedar para la posteridad así, es que habla de un momento, más allá de unas canciones. Obvio que las nombra, reitero. Por supuesto. Sí, se refiere al disco, a las canciones, pero habla mucho de lo que sucedía en ese tiempo y de la manera en que las cosas se hacían, y que me parece como el mayor regalo como para el futuro o para el presente incluso, porque ya no es así, el indie se mueve de otra manera. El indie ahora, bueno, no sé, en ese tiempo era necesario juntarse con un otro para hacer un algo. Ahora no, ahora lo hacía en tu casita y en tu computadora y lo que queráis, y bacán, ¿no? Porque es barato y qué sé yo. En ese tiempo te costaba un poquito más caro, pero tenías que inevitablemente viajar a la casa del otro para hacerlo, ¿cachai? Y ese otro idealmente te podía ayudar porque era tu amigo, tu conocido, tu querida gente, pero al mismo tiempo que tenía un micrófono. Entonces, inevitablemente te conectaba ahí, ¿cachai? Y eso es lo que este disco, lo que este libro tiene. Y lo que ese disco tenía también, el inevitable junte con un otro, ¿cachai? Que generó un disco. O sea, no podría haber existido este disco si es que no me hubiese encontrado con el Pablo o con el Seba. Digo, que son las personas que tocan en el disco. Y Pablo Flores y Sebastián Sempieri, por cierto, mencionémoslos, por cierto. Sí. Originales. El Seba tenía no sé, la expertise teórica, te podría decir. El Pablo tenía el micrófono y el computador, y Santi tenía la mesa, el mixer para grabarlo. Entonces, teníamos que estar los cuatro juntos por lo menos para hacer este disco. Así se hizo G-Pinto y así se contó y está contado en las cosas que aquí se guardan, disco y libro del cual vamos a escuchar dos últimas canciones a partir de ahora con Jepe, junto con agradecerte esta visita con la música y con la conversación. Muchas gracias, Jepe, por esta visita a Radio Universidad muchas gracias, una vez más. Seguimos entonces con Guinea y con El Gran Mal, justamente, y con las gracias a ustedes también por la sintonía. Jepe en Radio Universidad de Chile por Altavoz en Sala Máster. Como las cosas se unen cuando se separan y se vuelven claras cuando se hacen presentes en años y días que me permiten verte más. Como las cosas se unen cuando se separan.
lugar más alto de la tierra, me quedo aquí. Cosas se hacen cuando se desarman y se mezclan todas cuando se hacen presentes en años y días que me permiten verte más. Como las cosas se hacen cuando se desarman. Más alto de la tierra, me quedo aquí. Más alto de la tierra, me quedo aquí. Y de a poco se van yendo, no lo puedo detener. La cosa que aquí se guardan, ahora ya no pueden ser. Y se van yendo, déjalos. Cuerpos se me desajusta el centro, no dependerá de mí. Pierdo lo que significa, lento dejan de existir. Se caen todas sus letras, desapareces de aquí y se van lejos, van a otros cuerpos y animarán otra fiesta. Yo sé que tiene que hacer así. Y me acuerdo, no quiero recordar, se me olvida lo que tengo que llegar. Todo lo que quiero hacer se me complica hoy, pero voy igual, con la cara despejada. Miro por si acaso sí los signos de los recuerdos desaparecen al fin.
Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.